Buen día, mi nombre es Abraham Samuel Domínguez Maya. Yo les voy a platicar un poco sobre qué es la sexualidad. La sexualidad, en resumen, es una parte de nuestra existencia que se podría decir que forma parte del ser humano durante toda su vida. Esta sexualidad comprende factores biológicos, psicológicos, socioculturales, afectivos y de derechos humanos. La sexualidad nos permite a nosotros como personas desarrollarnos, nos permite tener interacciones más profundas con una persona, y eso sería lo que es sexualidad. Ahora, una discapacidad es una afección del cuerpo o de la mente que nos limita o limita a la persona a hacer actividades comunes, que ya sería como el caminar, hacer ejercicio, estudiar, ver o oír, dependiendo de qué discapacidad esté teniendo esa persona. ¿Cómo afecta la discapacidad en el ámbito de la sexualidad? La persona con discapacidad tiende a ser menos susceptible al ámbito sexual, ya que depende de qué discapacidad tenga, porque si la persona es una persona que no tiene olfato o es ciega, al momento de que se mete en el ámbito sexual, la persona le va a costar, por ejemplo, al momento de ver, en lo visual, necesita una persona ver lo que está haciendo, lo que está viendo, para que llegue a una excitación y a lo que le sigue. Igual tenemos que ser yo como fisioterapeuta, lo que aconsejaría a las personas con discapacidad es que prueben, que no solamente que no se dejen llevar por lo que dice la gente, sino que experimenten a ellos más les gusta. Y eso sería mi punto de vista. Las personas con discapacidad forman un importante grupo poblacional en cualquier sociedad. Ellas enfrentan constantemente un sinfín de las barreras para expresar apropiadamente su sexualidad. La sexualidad de estas personas, como se afecta, digamos que generalmente debido a factores personales, sociales, ambientales y también unos factores negativos. Las dificultades sexuales, aunque es común cuando ambas se combinan, debido a las disfunciones sexuales que habitualmente las personas con discapacidad pueden presentar, ya que no por el hecho de ser una persona discapacitada no puede tener hijos, no puede tener parejas. De verdad debemos de apoyar y hacer sentir a las personas discapacitadas de que son unas personas increíbles y de que son normales como pues todas las personas lo somos, y evitar una discriminación o un apartado, porque muchas personas hacen de menos a las personas que tienen discapacidad por su misma patología. Así de que pues hay que cambiar esto y hay que apoyar a las personas. Bueno, mi nombre es Enrique Gutiérrez Rodríguez. Yo voy a hablar sobre la sexualidad y la sexualidad en una persona con discapacidad. Se dice que la sexualidad pues es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de la vida y abarca en ciencias y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la producción. Bueno, y se dice que en la sexualidad, en las personas con discapacidad, con diversa funcional, pues lo mejor no es mejor ni peor, sino que pues para los demás. Bueno, se dice que pues en la sexualidad de las personas con diversidad funcional no es mejor ni peor que las de los demás. En cambio es la suya propia y expresa en su forma de cómo vivirla y de experimentarla.
Se dice que pues los mayores problemas provienen de de la resistencia de los padres al enfrentarse con la sexualidad de sus hijos. Entonces, si se los excluye de su propio goce, de su propia de los discriminación y los excluimos en cuanto al goce sexual, estamos excluyendo también en el goce de poder ser. Lo ideal sería poder ser y hacer. Ahí se dice que también hay que cambiar la mirada para poder ver a las personas con diversidad funcional con derecho. Pues con derecho a qué? A ser informados, a tener una educación sexual, a expresar su sexualidad y lo muy importante, a también poder formar una familia. Este tipo de mitos impactan negativamente sobre la sexualidad de una persona con discapacidad, ya que pues se silencia, se invisibiliza ante la sociedad y se considera peligrosa y necesaria la educación sexual en ese tipo de personas. Por lo tanto, este tipo de temas se evita y se reprime, limitando el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que la persona tiene. La sexualidad en la diversidad funcional genera pánico. La dificultad radica en el modo que tienen las personas mal llamadas sin discapacidad para enfrentar y construir la sexualidad en la discapacidad. Actualmente se habla con mayor naturalidad de la sexualidad en la diversidad funcional y se puede ver en personas con deseos, sueños propios, fantasías, seres sexuados. La realidad es igual que todos. Las personas con discapacidad no tienen un mundo diferente. Las caricias y los besos son las mismas para todos. La sexualidad de las personas con diversidad funcional no es mejor ni peor que la de las demás. Es la suya propia y se expresa en una forma de vivirla y experimentarla. Los mayores problemas provienen de la resistencia de los padres al enfrentarse con la sexualidad de sus hijos, ya que este es un tema complicado y lleno de tabúes, pues con una persona con discapacidad aún más. Si se les incluye de su propio goce a ellos, normalmente se les discrimina y excluimos en cuanto al goce sexual. Estamos excluyendo a ellos también a hacer su goce de su poder. Lo ideal sería poder ser y hacer. Nosotros como fisioterapeutas podemos ayudar en cambiar la mirada de estas personas con discapacidad funcional y hacerles saber sus derechos, los cuales serían ser informados, tener una muy buena educación sexual, en poderle ayudar en expresar su sexualidad, darles pues la motivación para tal vez ser una pareja, el que ellos tengan enseñarles o decirles que ellos tienen derecho a tener una vida sexualmente independiente, los derechos sexuales y derechos reproductivos de hombres y mujeres con diversidad funcional. Estos pues a veces a esas personas solo se les esteriliza sin avisarles, haciéndoles pasar por una ligadura de trompas, por una cirugía de apendicitis, por ejemplo, pero pues, les estamos dando su derecho, ¿no? También pues darle a conocer a la sociedad, o también nosotros como parte de que trabajamos mucho con las personas con discapacidad, en lo que tal nosotros tenemos que respetarlos en los que son, más allá de su discapacidad, verlos en la etapa de desarrollo que estos están transitando, ya que ellos son niños, son adolescentes o adultos. No son niños en cuerpo de un adulto como muchas personas piensan. Nosotros podemos facilitarles un espacio para reflexionar, pensar acerca de sí, qué les ocurre, qué sienten. Simultáneamente a los espacios se les genera una forma para desarrollarse en lo colectivo y en la vida autónoma, formando parte de su sexualidad de esta vida autónoma. Verlos como sujetos deseados o deseables que se besan, se acarician y se manifiestan como se quieren. La sexualidad de la persona tiene como valor la intimidad. Si vive en una institución, puede ser un hogar, un hospital, la sexualidad no es de ella, sino de los demás que decían cómo, dónde, cuándo. Por lo general, pues en esas instituciones no hay un espacio
no hay un espacio pensando para que las personas con diversidad funcional desarrollen su sexualidad. Lo cual pues debemos de empezar a incluir, ¿no? Que si estas personas están en una institución porque son hospitalizados, también tenemos que tener esa parte importante, porque es una parte de nuestra vida que en tanto como personas sin alguna discapacidad y personas con discapacidad están viviendo y van a tener que pasar. Y creo que lo ideal es que se les mantenga informados de todo lo que puede pasar en su cuerpo. Es importante que cada persona con discapacidad decida qué quiere hacer, con quién quiere estar, cuándo, cómo, dónde, escribiendo su propia biografía sexual con sus intereses, necesidades, deseos, fantasías como personas sexuadas y eligiendo de qué manera expresar esa sexualidad, que no es sinónimo de sexo o genitalidad. La sexualidad no solo se basa en mantener relaciones sexuales, es hacer el amor, encontrarse, tener contacto y conocimiento del cuerpo propio y del cuerpo de la otra persona. Esto también es acariciarse, expresarse, sentir afectos, placer, erotizarte, empatizar con el otro. Y hay personas que no ejercen su sexualidad a través de los genitales. Muchas personas con discapacidad funcional parecen no haber sido habladas, ni pensadas, ni tener cuerpo. Se centra la sexualidad en la patología y se piensa en cómo será la sexualidad del sordo, del ciego, de un lesionado medular, intelectual. En este siglo, nosotros podemos ampliar las perspectivas y nosotros como fisioterapeutas empezar a poner un granito de arena y poniendo el eje de la problemática, que es el deseo. Hablar de la sexualidad de las personas con discapacidad es un acto de no es un acto de discriminación, pues es hablar con alguien que no tiene identidad. La sexualidad es de las personas, de los hombres y de las mujeres. La sexualidad es un hecho que nos iguala. Todos somos sexuados, sexuales, eróticos y todos atravesamos los procesos de sexuación. Preguntar hoy si las personas con discapacidad tienen una sexualidad, ya no es una pregunta válida.